Bueno, hoy la última charlita del bloque de María. Vamos a algo muy, pero muy lindo. Todo lo que los cristianos creemos está en dos lugares. Está en la Sagrada Escritura y está en lo que la Iglesia enseñó, lo que vemos que se llama la tradición. Y esas dos cosas como que confluyen, se unen en lo que denominamos el magisterio de la Iglesia, la enseñanza oficial de la Iglesia, diríamos. Pues oficial, diríamos, no es privada, sería, no es opiniones que tuvieron algunos obispos, opiniones que tuvieron algunos sacerdotes, sino enseñanza oficial. La Iglesia siempre ha creído y ha enseñado esto. Entonces está en la Sagrada Escritura, que es la Biblia, y en la tradición. Ahora bien, respecto al rol, respecto a la persona de María, respecto a lo que es ella y a lo que implica nuestra salvación, lo vemos los dos lados, que está en la tradición, pero también está en la Sagrada Escritura, que eso muchas veces, digamos, los protestantes apuran como dónde está la Virgen María en la Biblia. Bueno, la Virgen María está en el principio de la Biblia, en el fin de la Biblia y en el núcleo de la Biblia, en el centro. Por eso el Papa Pablo VI, en su carta que escribió, que se llama Marialis Cultus, dice: la Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, es decir, al mostrar de modo admirable cómo Dios, el plan que Dios quiso trazar para salvar al hombre, que eso es lo que contiene la Biblia no nos va a hablar si existían los dinosaurios antes de Cristo, si existían los perros, si existían los gatos, o sea, la Biblia nos habla del plan de Dios para salvar al hombre, cómo empezó que el hombre se perdió y cómo va a lograr esa redención, el plan que desarrolla para salvar al hombre. Y dice, al mostrar esto, la Biblia está toda impregnada del misterio del Salvador, de Cristo, y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de vuelta, Génesis el primer libro, Apocalipsis el último, referencias indudables, que no se puede dudar, a aquellas que fue madre y asociada del Salvador. Fíjense, la Biblia está llena, está impregnada de referencias que no podemos dudar que se refieren a María. Ahora bien, vamos a ver esto, justamente, que se llama esta lección María en las Escrituras, María en la Sagrada Escritura, María en la Biblia. Y María está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, al principio, en el medio y al final. Y en el Antiguo Testamento no vivía María todavía porque no había sido creada, estaban los planes de Dios, pero no había sido creada, y se encuentra de dos formas, a través de lo que es la profecía y a través de lo que se llama prefiguración. Palabra compleja, pero bueno. ¿Qué es la profecía? La profecía es cuando los profetas hacían tres cosas: anunciaban, denunciaban y vaticinaban. Es el rol del profeta. Anunciar es decir, muchachos, Dios dice que hagan esto. Denunciar es, muchachos, Dios dice que dejen de hacer esto. Por eso los mataron a todos los profetas judíos, sería porque denunciaban que el pueblo estaba obrando mal. Y vaticinar es decir, si ustedes no hacen esto, va a pasar esto. O sea, si ustedes, no sé lo que le dijo Moisés al faraón, si no liberás al pueblo judío, se va a llenar de langostas. Y dicho y hecho, vaticinó, anunció algo futuro. Entonces la profecía ya no están vaticinando a la Virgen María, ya están hablando de María. Entonces los profetas, inspirados por Dios, anuncian de manera explícita algo que se cumplirá en el futuro. Como vamos a ver ahora, por ejemplo, en una cita de Isaías. Se anuncia directamente a María. Se está hablando de una mujer, que esa mujer vamos a ver que va a ser María. Pero también está a través, María está presente en el Antiguo Testamento, a través de lo que se llama la prefiguración. Es decir, de un modo simbólico aparecen personajes o realidades que, sin ser María en sentido literal, la anticipan y reflejan ciertos aspectos de lo que ella va a ser. Por ejemplo, referido a Cristo, no es que Cristo se sacrificó porque los judíos ofrecían corderos en sacrificio. No, los judíos ofrecían corderos en sacrificio para preparar el sacrificio de Cristo. Digamos, cuando decimos, no es que Dios es padre como nuestros padres. No, nuestros padres son padres como Dios. O sea, no es que Dios imita al humano, es el humano el que busca imitar a Dios. No son los judíos que ofrecían corderos y por eso Cristo se ofrece como cordero. No, es porque Cristo se iba a ofrecer como cordero que los judíos ofrecían corderos. O sea, el núcleo está en Cristo y las realidades previas van preparando eso. Van preparando el pueblo para cuando Cristo se sacrifique puedan reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, digamos. ¿Por qué? Porque los judíos hacían un rito donde ponían los pecados en el Cordero y los sacrificaban como un símbolo, porque los pecados en realidad no se borraban. Pero va a haber un lugar, un momento en la historia en que los pecados se van a descargar sobre un Cordero
y ese cordero va a ser Cristo y va a borrar los pecados. Y de esa forma, después pasamos a la Eucaristía, que es una realidad visible de esa otra realidad. Por eso el sacerdote, cuando levanta la hostia, que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestra fe nos hace ver ahí en verdad a un Cordero, que es el mismo Cristo que se sacrifica. Entonces, María está de forma prefigurada. Son figuras que nos ayudan a reconocer lo que sería María. Como por ejemplo, Eva. Eva, la primera mujer es virgen y es madre de todos los vivientes. ¿No es cierto? De todos los que van a vivir. María va a ser la madre de Jesús, va a ser virgen y va a ser madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Porque a través de Cristo nos viene la vida. Entonces, Cristo, al darnos la vida, María pasa a ser madre de todos los que viven ya no la vida común, sino la vida sobrenatural. Entonces, una figura que anticipa a otra. Después vemos Sara, una mujer, la mujer de Abraham, que concibe de manera milagrosa por su fe. María, por su fe, va a concebir de manera milagrosa al hijo de la promesa, que es Cristo. Sara concibe a Isaac, que es el hijo de la promesa que Dios le hace a Abraham. De ti saldrá un pueblo numeroso. De Isaac iba a salir ese pueblo numeroso. De Cristo sale ese pueblo numeroso. Entonces vemos la prefigura de María y la prefigura de Cristo. Después el arca de la alianza, que lo vamos a explicar al final. El arca de la alianza contenía las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón. María, ¿qué va a contener en sí? Ya no las tablas de la ley, sino la ley hecha carne, que es Cristo. No va a contener el maná del desierto, sino va a contener el pan vivo bajado del cielo. No va a contener la vara de Aarón, sino que va a contener el buen pastor, que da su vida por la oveja, que es Cristo. Entonces son figuras que están anticipando esta realidad. Y después Esther y Judith, que eso si van a la Sagrada Escritura lo pueden ver, que son mujeres valientes que interceden y salvan a su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer María? Interceder para salvar al pueblo que somos nosotros. Entonces, de este modo, el Antiguo Testamento no solo profetiza a María, sino que a través de figura va preparando los ojos de la fe para que la podamos reconocer. O sea, a través de esta figura nos va presentando que va a haber una mujer con todas esas características que va a ser la Virgen María. Ahora bien, vamos. ¿La tenés preparada? Bueno. Ahora vamos a leer la primera profecía de María. Génesis 3.15, que esto se lo tiene que acordar porque es la profecía que estuvimos mencionando todo el tiempo, que es la profecía como casi nuclear de nuestra consagración, diríamos. Génesis 3.15 dice lo siguiente. Empiezo por 3.14. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. Fíjense lo que dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Si uno dice, bueno, está hablando de Eva, no, porque Eva ya había tenido amistad. Eva ya tuvo amistad cuando pecó. Se hizo amiga del demonio. ¿Qué es la amistad? Establecer un vínculo. Eva con el pecado estableció un vínculo con el demonio. Acá dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y fíjense, entre tu linaje, aquellos que se vinculen al demonio, y el suyo. La descendencia de la mujer, ¿quién es? Jesucristo. La descendencia, te aplastará la cabeza, y tú las echarás el talón. Y fíjense qué es esto. La descendencia de la mujer le pisa la cabeza al demonio, porque no solamente es Cristo, sino que vamos a ser todos nosotros, los descendientes de la mujer. Fíjense que acá está profetizando a María. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y después vamos a ver, en primer lugar, esto, que María está opuesta radicalmente al demonio, y por eso Dios la llama llena de gracia, porque nunca tuvo amistad con el demonio. Y acá vemos a esa mujer con esa enemistad total con el demonio, cuya descendencia le va a aplastar la cabeza al demonio. Después tenemos otra profecía. Entonces esto es en el Génesis. Unos libros más adelante, diríamos, en el libro de Isaías, que un profeta anuncia lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te la vamos a decir. Entonces fíjense, he aquí que te daré una señal. Dios va a dar una señal. Es decir, si por ejemplo nosotros
a ver, ¿qué ejemplo poner, digamos? Si estamos por correr una carrera, ¿qué tiene que haber para que el auto avance? Una señal. Eso me indica que la carrera comenzó. Si me bajan así, la carrera ya comenzó. Hasta que esa señal no se dé, yo no puedo arrancar. Y si arranco, quedo descalificado. Entonces, fíjense, que Dios dará una señal. Va a haber una señal, que después esto está aplicado a la identificación del Mesías, para identificar quién es el Mesías. Una señal, un signo, es decir, una realidad que me está anunciando otra cosa, digamos. Si yo voy en auto y veo un signo que dice cuidado puente, yo sé que adelante hay un puente. Eso me está advirtiendo una señal que me está indicando otra cosa, digamos. Entonces, fíjense, la señal es que la Virgen, no la Virgen concebirá, y ya está. La Virgen concebirá y dará luz. Porque no hay ningún milagro en que una Virgen conciba. La persona que es virgen queda embarazada, perdió la virginidad y listo. La Virgen concebirá y dará luz. Y acá está la señal. Acá está lo milagroso. No solamente en que la Virgen concibe, sino que la Virgen da luz. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Por lo tanto, si uno quiere reconocer al Mesías, ¿qué tiene que mirar? Que su madre sea virgen, que haya concebido y haya dado a luz manteniendo la virginidad. ¿Cuál es la señal para reconocer al Mesías? Que la madre es virgen. Si la madre no es virgen, ¿cómo podemos estar seguros de que es el Mesías? Si acá Dios nos está diciendo claramente, les daré una señal, les daré un signo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Que obviamente, esto, hay un problema acá porque la Sagrada Escritura habla de los hermanos de Jesús. Sí. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí están los protestantes, ¿viste? Jesús tiene hermanos. Perdón, puedo ver algo de antes. Sí. En Isaías 7:14, la palabra que se usa es alma, que significa virgen. Pero, ¿qué pasa? Muchas Biblias protestantes, incluso muchas católicas en muy buenas traducciones, en vez de decir virgen, dicen una joven o una doncella. ¿Por qué? Porque obviamente que los protestantes dicen virgen. Entonces, eso, por ejemplo, en Isaías 7:14 es como un buen lugar para ver si es una buena traducción de la Biblia o no. Después, capaz que al final podemos enseñar cuáles son las buenas traducciones, porque hay Biblias que son católicas y se venden, y no son buenas, y parece una pavada, pero en algo así como en una palabrita, te puede confundir. Por ejemplo, sí, capaz que la próxima, y buscamos bien. Bueno, volviendo a esto, o sea, habla de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, o sea, si Jesús tuvo hermano, son hijos de María, supuestamente. No dice los hijos de María, dice los hermanos de Jesús. Y acá uno tiene que entender que la palabra hermanos en la Sagrada Escritura se utiliza con gran amplitud. Porque, por ejemplo, Abraham y Lot eran tío y sobrino. Abraham era el tío de Lot. Y sin embargo se llaman hermanos entre sí. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se va desprendiendo, digamos, y no es como que ahora que nosotros, bueno, la familia María Mira, no, antes hablaba familiar en términos generales, los que compartían el apellido, los que compartían la tribu, digamos, y a eso se les llamaba, eran hermanos a los parientes. O también lo vemos en el Nuevo Testamento, que San Pablo dice que Jesús, después de aparecerse a Pablo, después de aparecerse a Pedro, se apareció más de 500 hermanos a la vez. Y uno diría, entonces, bueno, María tuvo 500 hermanos. No, son los hijos José. Tuvo 500 hijos, no, son los hijos José. Entonces, ¿qué tuvieron? 250 y 250. Son números como imposibles, diríamos, que puedan aplicarse a ser verdaderamente hijos. Entonces, hermanos no quiere decir hermanos de sangre como nosotros lo entendemos ahora. Y además, si esto no queda claro, la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Marcos, esto lo leo desde acá, en Marcos 15:40 dice, tenemos 4, ¿no es cierto? Santiago, José, Simón y Judas. Estos 4 hermanos, diríamos, supuesto hermano. La Sagrada Escritura dice, había allí mirando de lejos, en la cruz, muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José. Santiago y José ya son hijos de María, que es la madre de Santiago y José, y Salomé. Que este Santiago era llamado en Gálatas el hermano del Señor. Era hijo de María de Cleofás y no de la Virgen María. Después José, lo acabamos de nombrar recién. Después Judas Tadeo, en su carta, se presenta a sí mismo como Judas, servidor de Jesucristo y hermano de
Santiago. ¡Pum! Otro que menos que tenemos. Si Santiago no era hermano de Cristo, entonces tampoco. Judas tampoco. Y por último, lo tenemos a Simón, que también es considerado por la tradición hijo de María de Cleofás y por lo tanto hermanos de ellos, digamos. Entonces, como podemos ver, o sea, el término es aplicado como a muchos, digamos. ¿Buscaste Miqueas? Sí. Después tenemos la profecía de Miqueas, que dice lo siguiente. Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre los millares, de ti me saldrá Judá, el que ha de ser dominador de Israel, cuyos orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Palabra de Dios. O sea, esa habla, pero la profecía era Miqueas 5.2 que dice, por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. Capaz que yo sí, capaz que yo me confundí cuando escribí. Entonces fíjense, si Yahvé los abandona, será solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. ¿Cuándo sucedió esto? Con Cristo. Porque Israel ya no va a ser el pueblo físico, sino Israel va a ser el pueblo celestial, diríamos. La reunión de Cristo con todos. Entonces acá vemos la mujer que debe dar a luz. Fíjense que la Biblia continuamente está asociando a la mujer con el Mesías. La vemos en el Génesis, la vemos en Isaías y la vemos en Miqueas. Que siempre hay una asociación del Mesías con esa misteriosa mujer que tiene que dar a luz y que va a ser virgen antes y durante el parto y después del parto. Por eso San Agustín dice que la humanidad no era digna de recibir a Jesús hasta que el vientre puro y bendito de María hizo digna a la humanidad. Entonces acá tenemos un poco del Antiguo Testamento. Como digo, no vamos a leer las otras figuras, el Arca de la Alianza, Judío y Esther, porque se nos haría muy largo, pero bueno, para que más o menos tengamos un pantallazo de que María en la Biblia está. Después lo vemos en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Sí. Pero en el Nuevo Testamento María está presente, esto es muy fuerte, en las etapas fundamentales de la vida de Cristo. Está en la encarnación del Verbo, en el nacimiento del Verbo, en la crucifixión del Verbo y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, las etapas clave, ella está ahí en relación a su Hijo. Lo vemos, por ejemplo, en la encarnación, en los relatos de la Anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús y la presentación en el templo. Ahí vamos a ver aspectos centrales de la vida de María. ¿Cuál es la mía acá? Sí, también eso viene después. Pero, por ejemplo, dice, el ángel fue enviado a una virgen desposada con un hombre llamado José. El tema que no está muy bien de tiempo. Total, esto lo hemos leído varias veces y ya lo tenemos incorporado si no vamos a la Sagrada Escritura. Pero vamos a ir con lo puntual, así ustedes quedan y no nos enredamos con tantas citas, ¿no? Dice, el ángel fue enviado a una virgen desposada con un hombre llamado José. Y el nombre de la virgen era María. Fíjense que menciona dos veces esto. A una virgen desposada. Y el nombre de la virgen era María. Es como que está insistiendo con esa realidad. Y después presenta esto, cuando le dice el ángel, dice, María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces acá vemos, en primer lugar, la virginidad de María, dos veces insistida por la Sagrada Escritura, y esta tercera vez dejando entrever su voto de castidad, pues incluso estando desposada, no esperaba conocer varón. O sea, porque una persona que se casa, o sea, claramente tiene idea cómo va a conseguir un hijo si un hombre se le aparece, diríamos, no tiene que inventarse muchas cosas, diríamos. Lo ve en biología o se lo enseñó a su papá, diríamos, pero en cambio María dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? ¿Qué está dejando entrever? Que no estaba dispuesta a conseguir. Sí, es como que yo diga, ¿cómo voy a comer esto si yo no como carne? Significa que yo no como ni voy a comer. Como que María cuando dijo no conozco varón fue, no que por ahora hasta que me despose, sino en ese sentido de que no conozco ni voy a conocer, sería. Claro, como digan, mira Antonio, a mí no me gusta la pizza, ponele, me encanta la pizza, pero bueno, supongamos que no me gusta la pizza. Y me dice, mira Antonio, mañana voy a comer de mi mamá y vamos a comer pizza, pero ¿cómo puede ser eso si yo no como pizza? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuando vaya tu mamá voy a comer pizza? No, yo no voy a comer pizza, o sea, veamos la forma de llevar otra comida porque yo no voy a comer. También según la Biblia, José también era única. Sí. Es que lo que se llama es el matrimonio josefino,
como ambos decían vivir en castidad, que es lo que se aplicó a ellos. Porque ambos habían hecho ese voto de ídamos. Claro. Entonces vemos acá en primer lugar la virginidad de María, que es lo que defendemos. Que vemos dos veces que se acentúa esto y una tercera en relación al voto de castidad. También vemos su ser inmaculado, porque el ángel, ¿cómo la llama? Llena de gracia. Y no sé si se acuerdan qué significaba esta palabra en griego, que significa quejaritomene, que no significa nomás la que está llena de gracia, sino quejaritomene en griego significa la que estuvo, la que está y la que estará llena de gracia. O sea, la que nunca tuvo amistad con el demonio, la que nunca tuvo en pecado. Porque ella ya nació sin pecado. Nació sin pecado, vivió sin pecado y fue al cielo sin pecado, haremos. No es como nosotros, yo no puedo ser lleno de gracia en ese sentido, ¿por qué? Y porque yo ya nací con el pecado. Claro, por eso el dogma de la Inmaculada Concepción está en ese verbo quejaritomene que se usa, que si bien después a lo largo del Nuevo Testamento se habla de ser revestido de gracia, lleno de gracia, lo que sea, no se usa este mismo verbo. O sea, este verbo significa la que fue, la que estuvo, la que estará en la plenitud de la gracia. Y solamente se le aplica a María. Solamente se utiliza acá ese verbo. Cuando se hablaba de que los profetas estaban llenos del Espíritu Santo, incluso llenos de la gracia, se utiliza otros verbos. No es el mismo que se utiliza, veremos. Después vemos su ser madre de Dios. Entonces acá tenemos la virginidad, el ser inmaculado de María, y vemos ahora ser madre de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. El hijo que va a tener es Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, María, ¿qué es? Madre de Dios, diríamos. O sea, si yo tengo un hijo, mi hijo es médico, no voy a ser solamente mamá de mi hijo, sino voy a ser mamá del médico. O sea, el papá del médico, diríamos. Pero viste cómo cambian las cosas. Entonces, María es madre de Dios. Recordemos, madre no es la que crea. La mamá no le pone los ojos, no le pone la oreja, no le pone la nariz. La madre es la que gesta, la que concibe y la que da luz, cría y educa. Y ella fue madre de Dios en ese sentido, que gestó a Dios en su vientre y lo dio a luz. No lo creó, porque Dios no es creado, pero sí lo gestó y lo dio a luz. Entonces María es madre de Dios, que significa Teotocos, madre de Dios. Y esto lo vamos a ver confirmado en las palabras de Isabel. Por eso también en Isabel vemos que María está presente ahí y dice: ¿y de dónde a mí, o quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? La palabra Señor en latín es Dominus. Dominus en griego es Kyrios. Por eso domingo, día del Señor. Dominus Dei, o sea, el día del Señor. Entonces tenemos Señor en latín es Domine. Domine en griego es Kyrios. Y Kyrios en hebreo es Adonai. ¿Y qué dice Cristo en la cruz? Adonai, Adonai. O sea, se está refiriendo a su Padre. Entonces, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Está diciendo: ¿quién soy yo para que la madre de Adonai venga a visitarme? Acá la está mencionando, o sea, es indudable, o sea, que se está refiriendo. El hijo dice que se movió su vientre. Y ahí viene lo de San Juan, digamos, que San Juan saltó de alegría. Entonces vemos la confirmación de su ser madre de Dios. Y después el siguiente punto. Perdón, y que Isabel, llena del Espíritu Santo, Claro. reclamó eso. O sea, como que no salió Aparte de Isabel, Solamente la revelación del Espíritu Santo. Claro. Se lo concedió. aparte Isabel ya era una señora mayor. Sí, sí. Y que tuvo un hijo también de mayor. Claro. También hay otro También fue signo. un milagro. Claro. Así es. Y por último, no por último, también vemos en estos pasajes la fe de María. ¿Por qué? Porque Isabel, ¿qué le dice? Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Se la presenta como un modelo de fe. Feliz de ti por haber creído. Entonces tenemos la virginidad, el ser inmaculado, su ser madre de Dios. Fíjense todas las características que la Sagrada Escritura nos está describiendo. Su fe y también su vida contemplativa. Porque ¿qué dice también? María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La vida contemplativa de la Virgen María. O sea, medita y guarda la palabra. Y acá también lo que podemos ver, que no lo anoté, no sé por qué, se me fue esta parte, pero vemos cómo María está llena de la palabra de Dios. Porque el Magnificat no es una oración que a María se le ocurrió, es una cita tras cita del Antiguo Testamento. No sé si está ahí la tenés anotada, pero son, no sé, son como 15, 10. ¿Qué leo? ¿El Magnificat o lo que dice? No, el Magnificat, o sea, no lo leas, digamos, porque iba a mencionar las citas.
No, cita, Cita los salmos, cita a Esther, cita un montón de... cita a Reyes, a Ana, a los Salmos, a... Bueno, no lo tengo anotado y no... sí, a 1, 2, 3, 4, 5 Salmos, a Job. Cita un montón el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué nos va a entender esto? Que María no solamente en ese momento se llena de la palabra de Dios, sino que María ya venía llenándose de la palabra de Dios. O sea, ya venía nutriéndose de la Biblia, digamos. No se sabía capaz como los protestantes decir en tal capítulo, en tal versículo, no dijo eso. Pero sí, cada cita habló con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba de eso lleno su corazón. Uno cuando habla con malas palabras, uno cuando se queja, ¿por qué lo hace? Lo dice Cristo. Está lleno de eso el corazón. Y María cuando habla con la palabra de Dios, diríamos, que es propio de los santos. El que ya su pensamiento está tan transfigurado que hablan con la palabra de Dios, diríamos. Y después vemos la confirmación también de la maternidad de María en el nacimiento. Porque ¿qué nos dice la Sagrada Escritura respecto a los Reyes Magos? Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre junto con su madre. O sea, de vuelta el término a la relación. Siempre fíjense que la Sagrada Escritura está buscando como ayudarnos a identificar. ¿Qué pasó? La mujer con el Mesías, la mujer con el Hijo de Dios. Fíjense esto también de la maternidad divina. Y por último, tenemos la obediencia de María en la presentación en el templo. ¿Por qué? Porque según el rito judío, después del parto, debía ofrecerse un sacrificio en purificación de la madre, y María va y le sacrifica. Las personas ricas ofrecían un cordero, los pobres ofrecían 2 pichones de tórtola, que eso es algo muy lindo que dice Monfort. Nosotros somos pobres y también tenemos para ofrecer 2 pichones de tórtola, que son nuestro cuerpo y nuestra alma. Y que con eso María hace el mayor sacrificio de Dios. Cuando se lo entregamos a ella sabe cómo sacrificar eso para ofrecérselo a Dios. No tenemos un cordero para entregar, sino 2 pichones de tórtola que son nuestro cuerpito y nuestra alma. Y también vemos acá que esto también se hacía de presentar el varón primogénito a Dios, que es Cristo. Entonces acá vemos todas las características que nos presenta en ese primer momento. Después, como bien dijo Fabián, vemos la intercesión de María, ¿dónde? En las bodas de Caná. Porque ¿qué dice la Sagrada Escritura cuando termina? Claro, ese Señor también profetizaba. Claro, sí, me había olvidado esa parte. No, que acá en María se puede ver primero el tema de la obediencia, porque incluso siendo la madre de Dios, eso igual cumple con la ley de presentar a su hijo. Y después también como Simeón le dice a ella, Se puede morir en paz porque... claro, que primero dice eso y después dice, este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Ahí habla de Jesús. Y a María le dice, y a tu misma alma una espada la traspasará, a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Entonces acá Simeón le revela a María cómo iba a ser su maternidad, que iba a estar marcada en el dolor, que es como después de esto inmediatamente tienen que ir a Egipto, cómo después va a ser toda la cuestión de la cruz, y cómo ese es como el papel de la maternidad de María, que termina con el corazón traspasado justamente por ser también corredentora con Cristo. Claro, que esto, si bien no lo vamos a mencionar acá, el Apocalipsis habla que la mujer está dando a luz con dolores de parto. Y esto es lo que muchos protestantes usan para decir, miren, María tuvo dolores de parto, por lo tanto perdió la virginidad. Y en realidad no. Los dolores de parto que habla del sufrimiento. ¿Qué decimos cuando alguien sufre mucho? Es como un parto, digamos. ¿Por qué? Porque el parto implica sufrimiento. Entonces, son los sufrimientos de María para darnos a luz a nosotros. Porque ella no tuvo dolor en el parto de Cristo, fue milagroso, pero sí en nuestro parto, que fue la cruz. Porque en la cruz, Cristo nos dio la vida, nos dio a luz. Claro, eso es lo que por el que a mí me dice, ¿cómo va a ser virgen si tuvo un hijo? Y no sabés explicar, Claro. cómo decir que tuvo parto y sigue siendo virgen. La mejor explicación que yo escuché y que me la dio Mili, no me acuerdo qué santo decía, que así como el cristal atraviesa la luz sin romperlo, así, de la misma forma, nació Cristo, diríamos. Así como entró, así salió, diríamos, de manera como milagrosa. Y otra cosa que también es muy importante, para tener como ejemplo, es cómo el resucitado se mueve.
Porque fíjense que dice el resucitado, que abrió las puertas, no, que pasó. Y estando las puertas cerradas, Jesús se apareció en medio de ellos. En medio de ellos. Eso también explica, digamos, la forma milagrosa de... Claro, porque viste que lo primero que te dicen es... ¿Sí? Sí, que igual, aunque o sea, la concepción haya sido virginal, Jesús realmente se alimentó de María, o sea, como que realmente él tomó de ella para crecer, solo que no es que María como que entró virginalmente y María solo lo contuvo, o sea, María lo gestó, lo alimentó, tiene células de María, tiene la sangre de María, se alimentaba de María, o sea, realmente lo gestó ella, solo que bueno, sin como con esta concepción inmaculada sería. Y salió una noticia de esto, ayer no puede ser, que hicieron un estudio de ¿De los genes? de los genes y que solamente aparece el gen de María. Ajá, Ajá. sí. En los restos. Eso en Hay un gen, no tiene el gen del padre, digamos. en los milagros eucarísticos es que se ve eso, ¿no? Ajá. Sí, sí. Eso es fuertísimo. Y ahí se ve claro cómo realmente es hijo de María, no que María, como creían los protestantes, fue solamente un recipiente que lo contuvo, sino que se gestó realmente, se alimentó de ella. Y bueno, y volviendo al tema que hablábamos, que esta lección suele ser complicada de esto porque hay muchas citas, muchas referencias, pero respecto a la intercesión de María en las bodas de Caná, ese texto bíblico termina diciendo, y gracias a ese milagro los discípulos creyeron en él. Fíjense cómo María intercede incluso para que nosotros tengamos la fe, digamos. Porque si María no hubiese intercedido, capaz los discípulos no hubiesen creído. Y por ahí no solamente que ahí arranca el ministerio de Cristo también, eso es su primer milagro público, sino que gracias a ese signo los discípulos creyeron en él, digamos. Y ahí vemos la intercesión de María y también su forma de relacionarse con nosotros, que ahí dice las únicas palabras que nos refiere, o sea, escriturísticamente o bíblicamente hablando, que es hagan lo que Él les diga. Sí. Perdón, volviendo un poco a esta cita no, pero las de antes del Evangelio de Lucas. Lucas al principio dice que él, para escribir el Evangelio, habló con los testigos oculares. Y obviamente el primer testigo ocular fue María. Entonces, como que es muy lindo como en Lucas, porque por ahí también es un gran argumento de los protestantes, por qué María está tan poquito. Pero fíjense que todo lo que dice Lucas es muy sutil, o sea, es muy modesto, porque claro, si María lo ayudó a Lucas a escribir el Evangelio de Lucas, no se iba a poner a engrandecer demasiado, entonces lo dice en poquitas palabras, pero revela quién realmente es María. Y eso que dice Lucas, que María lo ayudó a escribir, o sea, no lo dice literalmente, pero dice, me comuniqué con los testigos oculares y la gran testigo ocular es ella. Claro, porque nadie vio al ángel, o sea, solo María. Claro, entonces nos hace pensar por qué es tan poco lo que se dice, pero a la vez eso poco que se dice es tan importante y tan profundo. O sea, ¿quién le contó a Lucas cómo fue el nacimiento? ¿Quién le contó a Lucas cómo fue la concepción? ¿Quién le contó a Lucas lo que pasó con Isabel? Si Lucas vino después. Aparte, es muy importante, hasta en eso se ve la humildad de María. Claro. Sí. Porque siempre lo importante es Cristo. Sí, sí, Y que sí. sí, Es resaltar la figura de Cristo, de lo demás. Sí, lo justo y necesario como para que nosotros podamos se entiende. comprender ese valor. Incluso eso Montfort lo dice también claro. Dice que si ella no se hubiese ocultado, hubiese sido muy fácil para los hombres confundirla con una diosa. De la virtud que ella tenía, diríamos. Si la Biblia, si la Sagrada Escritura hablaría lo que verdaderamente fue María, sería un peligro para nosotros. Por eso se dice, así como no fue conocida, ahora sí tiene que ser conocida. Fue ocultada en la primera venida de Cristo, pero en la segunda venida va a ser más conocida, y es lo que ese proceso que hablamos de que cada vez se está conociendo más. Claro, ¿y por qué esto? Porque también para los primeros cristianos, y o sea, para la iglesia desde el principio fue todo una cuestión de madurez, o sea, lo que se había dado en semilla, estaba todo, no es que se inventaran cosas nuevas, pero que eso vaya madurando y que realmente se pueda comprender toda la cuestión, toda la historia de la salvación. Entonces, como respetando por ahí ese proceso, hasta que eso llegue a la madurez y realmente se lo conozca a Cristo y se pueda comprender a Cristo, recién ahí dejar que María no esté más oculta, sería. Bueno, después, pasando de la vida pública, pasamos a la gran obra de Cristo, donde se va a cumplir esta profecía, Génesis 3:15, que es en la crucifixión.
Y ahí vemos, de vuelta, sí, en San Juan 19, del 25 al 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre, y también la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde este momento el discípulo la recibió consigo. Gracias a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, perdón. No, no te- bueno, y acá vemos que claramente no se trata de un simple encargo familiar. Porque si hubiese sido un simple encargo familiar, Jesús lo hubiese hecho antes. Calculen que la iglesia se la confió antes a Pedro. Dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no lo hizo en ese momento tan culmen. Y aparte pensemos esto, que Jesús se estaba muriendo. No es que le era fácil hablar. Un crucificado no solamente moría por el dolor, sino por el ahogo, la falta de oxígeno, porque no podían respirar. Entonces, para hablar tenía que hacer una fuerza increíble, arrastrarse sobre todas las heridas que tenía, sobre sus pies clavados tenía que elevarse para levantar y poder tener oxígeno para hablar. Y fíjense las palabras que dicen, que son cruciales, diríamos. Y no da un simple encargo, sino que acá María la está dando como madre de todos nosotros. Porque no dice Jesús refiriéndose a San Juan, o Jesús refiriéndose a Juan, dice al discípulo amado. Y el discípulo amado somos todos. O sea, ¿quién no es discípulo amado de Cristo? ¿A qué discípulo no ama a Cristo? Entonces, he aquí a tu madre. Y fíjense, esto es muy importante, que no dice madre, aquí tienes a tu hijo. ¿Qué dice? Mujer. Y fíjense cómo esto, ¿a qué nos traslada? Al Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y Cristo se refiere a ella: mujer, aquí tienes a tu descendencia. Aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu linaje. De vuelta, como haciendo este vínculo, la mujer y su descendencia. Mujer, aquí tienes a tu descendencia. Y es como que a nosotros nos diciendo: la mujer es María y la descendencia son ustedes. O sea, soy yo en la medida que se unan a mí. Porque los cristianos somos cristianos a medida que nos unimos a Cristo y nos hacemos parte de su cuerpo. Por lo tanto, así como María es madre de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, también es madre del cuerpo, que somos cada uno de nosotros. Y acá también se hace un vínculo con las palabras de Isabel: feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te anunció el Señor. O sea, todo lo que le había hecho el ángel en ese momento parecía falso. No estaba siendo rey, estaba muriendo. O sea, iba a ser supuestamente el rey que iba a gobernar, iba a ser... Y no, estaba muriendo. Y sin embargo María, fíjense que también la Sagrada Escritura dice, no estaba arrodillada, tirada. María de pie junto a la cruz. Esto es fuertísimo, estando de pie, o sea, con la fe. Frente al dolor, a pesar de su propio dolor. Y a pesar de que como que se desmoronaba la profecía que le habían hecho. La fe que nos lleva a ver a Dios, que a nosotros nos lleva a ver en ese aparente pedazo de pan a Cristo, María le estaba haciendo ver a Dios en ese crucificado, digamos. Imposible, diríamos. O sea, humanamente, que la Sagrada Escritura es fuertísima en esto, Isaías, cuando dice: parecía un gusano y no un hombre. O sea, ni siquiera tenía apariencia de hombre. Y María, sin embargo, de pie firme, creyendo en lo que se le había cumplido. Entonces acá vemos también la fe de María. Fíjense cómo la Sagrada Escritura lo dice, solamente que muchas veces nos falta meditar y tener elementos para rumiar, digamos, lo que la Sagrada Escritura nos dice. Sí, acá dos cosas. Juan Pablo II en Redentor y Mater dice que el feliz de ti por haber creído, como que se cumple acá como de manera perfecta, porque lo que dijo Antonio, o sea, acá es cuando María más difícil estuvo creer y ella en cambio siguió creyendo. Y después lo otro, también fíjense que el único discípulo que estaba porque estaba con María. Y estaba con María que estaba de pie. Entonces como también nos enseña que para poder estar en la cruz o para nuestra vida, tenemos que estar con María. Porque ahí quien estaba, María, un par de mujeres y un solo discípulo que estaba con María y que Jesús se le entregó como madre. Entonces, ¿cómo nosotros permanecer al pie de la cruz estando con María? Y finalmente, en Pentecostés, es decir, después de la ascensión, Cristo nos dice: quédense rezando, esperando la promesa del Padre, y la Sagrada Escritura nos dice: todos perseveran en la oración
con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Acá de vuelta de todos los discípulos, digamos. Fíjense de vuelta, que estaban María rezando, intercediendo, de vuelta esta unión, diríamos, de María como intercesora, esta prefigura que veíamos, como Esther, como Judith, que interceden por su pueblo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa del Padre, para que Dios enviara el Espíritu Santo, naciera la iglesia y se pudiera llevar adelante la evangelización. Que acá lo que es importante, o sea, ¿se acuerdan, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, que decía, había 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? A las mujeres casi que no se las nombraba. Y acá dice, todos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, y dice aparte, con María, la madre de Jesús. O sea, como que está diciendo, sí, estaban las mujeres, pero María no era una mujer más. O sea, rezaban los discípulos, las mujeres, pero María, la madre de Jesús, como que tenía un lugar especial en la oración. Y justamente también ella tenía este lugar especial porque ella ya había recibido el Espíritu Santo. Entonces, Claro, en el nacimiento, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Eso, bueno, no tuvimos tiempo de explicarlo, pero tiene una implicancia bíblica también. claro, entonces que ella, o sea, esté rezando para que venga el Espíritu Santo de una manera especial, por eso es que se la nombra como en un lugar especial, porque ella ya lo había recibido. Entonces, la que lo había recibido, la única que lo había recibido, estaba rezando de manera especial para que descienda sobre el resto de los discípulos. Aparte es muy simbólico, como en el rol de madre de todos, yo lo veo así, Es que sí. digamos, congregándolos a todos, Claro. manteniéndolos unidos, manteniéndolos en oración. Es que fíjense que esos 9 días, por eso también se hacen las novenas, de la última aparición de Cristo, Cristo se deja aparecer, ¿y con quién quedan los discípulos? Con su madre, uniéndolos porque estaban re asustados los discípulos. O sea, lo mataron a nuestro maestro y nos va a pasar lo mismo. Y María estaba ahí sosteniéndolos en esa primer novena de la iglesia, en esos 9 días que pasaron. Y por último, como dijimos, está en el inicio de la Sagrada Escritura, está en el núcleo, también está en el final. La última, la Escritura, en Apocalipsis 12, 15, 12, del 1 al 5, si quieres leerlo, lo leo rápidamente. Sí. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida del sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, la cual, hallándose encinta, gritaba con dolores de parto, y en las angustias del alumbramiento. Y vióse otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se colocó frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo luego que ella hubiese alumbrado. Y ella dio luz a un hijo varón, el que apacentará todas las naciones con cetro de hierro. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo. ¿Y lee el 17? Lo mismo, 12, 17. Y se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto del linaje de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Fíjense cómo, en el inicio, la mujer y su descendencia, en el núcleo, la mujer y su descendencia, y al final, la mujer y el resto del linaje, el resto de la descendencia. ¿Por qué? Porque hay uno que era la descendencia, pero también hay un resto de la descendencia que somos nosotros. O sea, o intentamos ser nosotros los que guardan los mandamientos, no dice los que están bautizados, los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Y fíjense esto, acá de vuelta, cuando se habla del dragón, como decimos, las citas son un montón, diríamos, no podemos consumir todo porque si no estaríamos un montón de tiempo, pero si uno busca el Apocalipsis dice el dragón que es la antigua serpiente. O sea, el dragón es el demonio, la Sagrada Escritura misma lo dice, que es la antigua serpiente. Fíjense cómo también esto de María, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. En la Virgen de Guadalupe, vestida de sol con la luna bajo sus pies. ¿Qué significa esto? Vestida de Dios, llena de Dios, significa vestida de sol. Con la luna bajo sus pies, ¿la luna de qué signo? De la noche. La noche está relacionada al pecado, diríamos. Con la luna bajo sus pies, pisando, y una corona de 12 estrellas, digamos.
que esta figura es aplicada tanto a la Virgen María como a la Iglesia de Dios. Y aquí, bueno, se menciona nuevamente la enemistad entre la mujer y el dragón, el hijo varón, que es claramente Cristo, el dragón, que es el demonio. Acá explica esto de los dolores de parto, ¿por qué? Porque la vida cristiana es eso, veremos, María nos dio a luz con el sufrimiento, y el resto de su descendencia, que vemos que somos los cristianos, los que buscan guardar los mandamientos de Dios. Entonces fíjense cómo se unifica todo. La mujer y su descendencia está en el inicio y en el final, digamos. Está la mujer, el demonio, Cristo y la descendencia. Y en los tres momentos está. Entonces en el Génesis, María es anunciada como enemiga de la serpiente, en los profetas, presentada como la madre del Mesías, en el Evangelio, en la encarnación, en la cruz y en Pentecostés, y en el Apocalipsis se la muestra gloriosa como la mujer vestida del sol y madre del pueblo de Dios. Sí, acá lo último que leímos es esto, que se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto del linaje de ella. Que es esto de la batalla espiritual, ¿no es cierto? O sea, los que somos hijos de María, que es lo que dice Montfort también, están como en combate directo con el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio no le puede hacer mal a María, pero sí a los hijos de la mujer, a la descendencia de la mujer. Claro, cuando uno se bautiza se pone en el ejército contra el demonio, digamos. Y si uno no lucha contra el demonio se hace traidor. Como estás en un ejército y no estás peleando. ¿A quién le estás haciendo más bien? Al contrario, es como que tu nieto agarre ahora que está jugando el fútbol y dice, no, yo no juego más para mi equipo y empieza a patear en contra. O sin embargo, ni patea en contra, no hace nada. Le quita un miembro más. Entonces fíjense, qué importante. Claro, sí, encima que no hace nada molesto, ¿viste? Sí. Y bueno, y para finalizar, volver a la cita del 5.2, es de la parte del arca. Claro, algo, claro, eso, yo explico. Entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces y truenos y terremoto y relisco grande. Esto está inmediatamente antes. Su versión no. Bien, de nuevo. Entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y relisco grande. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Fíjense lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, se abrió el cielo y apareció el arca. ¿Cuál es el tema acá? Que el arca en el Antiguo Testamento dice que desapareció y que nunca más va a ser encontrada. Primer punto ese. Segundo punto dice... ¿Para qué explicar qué es el arca? Sí, ya lo expliqué. El arca era donde estaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, que es símbolo del sacerdocio, el maná, el pan bajado del cielo con el cual se alimentaba el pueblo, y las tablas de la ley. Claro, y Dios hablaba a su pueblo a través del arca. A través del arca. O sea, llevaban el arca, ponían el arca y Moisés ahí rezaba y ahí escuchaba voz de Dios. Entonces era signo de la presencia de Dios. Ahora bien, el arca desapareció, acá dice que vuelve a aparecer. Inmediatamente habla del signo de la mujer. Claro, y un punto, ¿cómo puede ser que vuelva a aparecer si la Biblia dice que nunca más iba a ser encontrada? Y un punto importante es que la numeración en la Biblia no arrancó desde el principio. Marcos dice, bueno, versículo 1, voy a escribir esto. Versículo 2, no. Eso fue posterior. Un sacerdote, un monje, no me acuerdo de qué nombre, lo pone para ordenar el estudio de la Sagrada Escritura. Iba poniendo los títulos y todo eso, pero los títulos, los números, los versículos no estaban antes. Y esto es un texto continuado. Y acá es donde vemos la referencia del arca de la alianza presentada como María. Porque María, como dijimos, tiene la palabra hecha carne, el verdadero pan bajado del cielo y al sumo sacerdote eterno. Y algo muy fuerte también es que en la... Claro, perdón, pero eso se lo llama María como el arca de la nueva alianza. Por ejemplo, en la que de hecho lo rezamos en las letanías. Arca de la alianza, claro, ruega por nosotros. En la Virgen de Rosario de San Nicolás como que es muy fuerte, como que se la da a María como arca de la alianza, como esta vocación de la nueva alianza. De la nueva alianza. Y para finalizar, algo que también relaciona a María con el arca de la nueva alianza para decir, bueno, verdaderamente esto es así. No. Ahí ya termino. Es en el libro de Samuel, se menciona que el arca es llevada hasta Jerusalén y el arca permanece 3 meses
y es bendecida. Y David exclama lo siguiente. David iba bailando adelante de la alianza, adelante del arca de la alianza, danzando, saltando de alegría, incluso su mujer se le ríe por eso. Y por último David exclama, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Y esto es el paralelismo con la visita de María a su prima. ¿Por qué? Porque el arca que recorre las montañas de Judá. María recorre las montañas de Judá para visitar a su prima. María permanece, ¿cuántos meses? 3 meses, como el arca permaneció en ese lugar. 3 meses en ese lugar. Y Juan el Bautista salta de gozo, como David saltó de gozo. Y finalmente Isabel exclama, ¿cómo puede ser que la madre de mi Señor venga a visitarme? De la misma forma que David exclama, ¿cómo puede ser que el arca del Señor venga a mí? Y fijémonos que este arca de la alianza aparece en el Apocalipsis y por eso la identificación de María con el arca de la nueva alianza. Sí, y un poco lo que significa es que así como Dios hablaba a su pueblo a través del arca de la antigua alianza, Dios también nos habla a nosotros a través del arca de la nueva alianza, que es María. Por eso María se nos aparece, porque Dios nos habla a través de ella, porque ella lo contiene a Cristo. O sea, así como el arca de la alianza, de la antigua alianza, contenía la vara de Aarón, la vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y el maná, la Virgen ya no contiene todo eso, contiene al mismo Cristo. Entonces Dios no nos manda a María, pero porque María nos da a Cristo. Y Dios nos habla, y más en este último tiempo, que ella se nos aparece continuamente. ¿Por qué? Porque habla a su pueblo por medio de María, que es el arca de la nueva alianza. Así que bueno, colorín colorado, esta lección ha terminado. No sé si hay alguna duda, en realidad. La buscamos en el... Bueno, sí, la tarea es esa, es repasar ahí de todos, repasar bien. Todas las En realidad, antes, imagínense que la dábamos en 2 veces. Por eso hoy le metí como para que... Daría para darlo en un montón de veces, pero bueno. Y hay no muchas podemos. más citas, diríamos. Sí, Vamos a ir leyendo. pero es muy lindo, o sea, sobre todo que se aprendan todo esto de memoria. Primero, que hay mucho material en la Biblia para defender a María, que por ahí pensamos que no lo tenemos cuando nos mandamos a un protestante, pero también ver cómo la Biblia no habla tanto de María, pero nos dice lo que necesitamos saber, ¿sí? Entonces, que no es todo esto invento de la iglesia. Y después, bueno, como dijo Antonio, hoy es la última charla del bloque de María. Ya la semana que viene empezamos con el conocimiento de Jesús, con el último bloque. Y el sábado de la semana que viene vamos a hacer un pequeño cierre de bloque. Es algo cortito, va a ser el sábado de 10 a 12, todavía no definimos el lugar, creemos que va a ser en San José, sábado de la semana que viene, después les vamos a avisar bien, pero bueno, para que se lo guarden también, como para guardar un cierre a este bloque. Si bien ya el miércoles vamos a empezar con el conocimiento de Jesús, para bueno, le vamos a dar el cierre. Pero es como para compartir unos mates y sí, reflexionar un poco y cerrar el... algunas meditaciones también y bueno, y poder dar un poco el cierre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado. Sí,